Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos, y en esta mañana vamos a ver la segunda parte de la meditación que iniciamos en el último día domingo, aprovechando el Día del Padre, en donde desarrollamos a vuelo de pájaro, obviamente no en un estudio exhaustivo, sino una meditación para poder reflexionar, y le hemos puesto como título Honrando a nuestro Padre Celestial. Obviamente es tratado de la oración de nuestro Señor Jesucristo, la oración modelo que se denomina el Padre Nuestro, que encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 6. Hoy vamos a ver de los versículos del 11 en adelante, y me gustaría que podamos prestar atención porque en el primer bloque que vimos el último día domingo, el énfasis se hacía en dar gloria a Dios y reconocer su autoridad. Le habíamos puesto como título Dios todo se centra en Dios. Y en el día de hoy vamos a ver ya sobre el bloque que habla de nuestras necesidades terrenales. Y a ese bloque le pusimos nuestras necesidades. Obviamente vamos a desarrollarlo y podríamos ponerle un subtítulo en donde podríamos decir que Dios es nuestro sustentador. Y el párrafo dice lo siguiente: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si en el primer bloque que vimos hace 7 días todo se centraba en Dios y al centrarse todo en Dios, luego nuestro Señor Jesucristo pasa a enumerar las necesidades que cada uno de nosotros puede manifestar en su vida terrena. Y en la oración dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuán importante en tiempos de adversidad, en tiempos de estrechez económica como la que estamos viviendo en este tiempo, producto en donde muchas empresas y fábricas cierran sus puertas o aún los sueldos son abonados en cuotas o se difiere el pago de los mismos, podernos tomarnos de la mano de Dios y saber que Dios es nuestro sustentador, Dios es aquel que nos va a proveer de cada una de las cosas que necesitamos, sabiendo que al ser sus hijos, Él tiene cuidado de nosotros. Por eso vamos a tomar algunos pasajes del mismo sermón, porque obviamente esta oración se encuentra dentro de un sermón mucho más extenso, que es el Sermón del Monte, y en el capítulo 6, verso 25 del Evangelio según San Mateo, nuestro Señor hace la siguiente aclaración, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? De igual manera, unos versículos más adelante, en este capítulo 6, los versículos 32 y 33, Jesús hace este comentario. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, obviamente está haciendo referencia a las cosas terrenales. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuán importante es en los tiempos de adversidad, en los tiempos de estrechez, tomarnos de la mano de Dios y saber que Él es el que nos sustenta. Me gustaría por unos minutos, para aquellos que somos cristianos, aquellos que somos creyentes en el Señor, que podamos hacer memoria de la fidelidad de Dios en medio de la adversidad. ¿Cuántas veces hemos atravesado a lo largo de nuestras vidas momentos de dificultades, en este caso podríamos decir de alimento o económicas, y Dios siempre ha sido fiel? Por eso cuando Jesús nos enseña en esta oración, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y luego dice que se haga su voluntad
en la tierra como se hace en el cielo, pero cuando baja a nuestras necesidades terrenas, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mi querido, si en esta mañana, si en este día te encontrás atravesando una situación difícil, laboral, económica, podés ir al trono de la gracia como compartimos el último domingo y recibir el oportuno socorro que viene de la mano de Dios. Sin querer ponerme como ejemplo de nada, en mi propia vida y aún en mi propia familia paterna y en mi propia familia que componemos con mi esposa y mi hija, hemos podido ver la gracia y el sustento de Dios en los momentos más difíciles. El Señor será quien ha de sustentarnos y proveernos para cada necesidad. Pero lo primero es lo primero. Debemos poner el alto el nombre de Dios en nuestras vidas y lo demás viene por añadidura, como Jesús enseñó en Mateo 6, versículo 33. Ahora entramos en un terreno que también es escabroso, porque es el terreno de cuando muchas veces nuestra vida espiritual es entorpecida. Y a este bloque le he puesto por nombre Dios perdonador. De igual manera debemos actuar nosotros en consecuencia. En esta porción de la oración Jesús entra en un terreno que es sumamente difícil para el corazón del hombre, cuál es ser perdonadores para aquellos que nos han hecho daño. Dice la palabra de Dios, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Observamos que acá Jesús enseña una acción de doble vía, porque en primera instancia quien ora a Dios, pide a Dios que Él sea quien perdone sus deudas para con Dios. Y nuestras deudas para con Dios es el pecado que nos aparta y debemos reconciliarnos para poder estar en plena comunión con Él. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, y esta es una añadidura de mi parte, a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Muchas veces en el terreno de lo espiritual, la falta de perdón hacia quienes nos han lastimado acarrea consecuencias para nuestra salud emocional, psicológica y fundamentalmente y principalmente espiritual. Por eso Jesús utiliza este camino de doble vía. Dice, debemos pedirle el perdón a Dios, pero de la misma manera que nosotros aquí perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Sé fehacientemente que este es un remedio que muchas veces, de manera natural, nos vemos, podríamos decir, en el no deseo de querer hacerlo, porque siempre nuestro deseo natural es que el ofensor venga a nosotros a pedirnos perdón. Pero Dios nos pide que nosotros debemos dar el primer paso de la misma manera que Él lo hizo para con nosotros. Obviamente tal vez habrá situaciones en las que nos será muy difícil de ejercitar el perdón, pero el perdón para que la oración sea escuchada y el perdón para provecho de nuestra vida espiritual es el remedio del alma y del espíritu que Dios tiene para que nuestra comunión con Dios no se vea afectada.
obviamente, uno cómo puede, podríamos decir, acercarse a Dios sabiendo que Él es un Dios santo. En el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 1, verso 13, dice la Sagrada Escritura: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Isaías en el capítulo 6, versículo 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Obviamente ustedes me dirán, ¿qué relación tiene esto con lo que estabas diciendo, Víctor? Es obvio que como un Dios santo puede tener comunión con nosotros, seres que permanentemente le defraudamos con nuestra maldad. El profeta dice sobre Dios: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ahora, en este tiempo de gracia, la sangre de Jesucristo su Hijo, dice la palabra de Dios, nos limpia de todo pecado. Al reconocer a este Dios 3 veces santo, como dice el profeta Isaías, reconocemos nuestra indignidad, pero al mismo tiempo reconocemos que nuestra comunión con Dios está fundamentada en el único sacrificio genuino y real, que fue la sangre que Jesús derramó por nosotros en la cruz. Vamos a ver 2 palabras. Obviamente yo no soy un erudito griego ni quiero serlo, pero sí quiero hacer una aclaración de lo que el pecado genera en nosotros, las deudas que hablaba al principio, en nuestra comunión con Dios. 2 palabras del idioma griego, hay otras 3 más que no las voy a mencionar, hacen referencia a lo que es el pecado. La primera es la palabra amartía, es la de uso muy común y hace referencia a no dar en el blanco. El pecado nunca puede dar en el blanco. Y la otra palabra para hacer referencia al pecado es la palabra anomia, que significa anarquía. Es la rebelión abierta contra Dios y su voluntad. Y esto es muy importante. ¿Saben por qué les planteo esto, mis amados, en esta mañana? Porque cuando hay falta de perdón, se genera en nosotros esa corriente de pecado, amartía, que nos hace errar en el blanco. Y cuando muchas veces nos resistimos a perdonar, estamos pecando, entrando en un estado de anomia y de rebelión para con Dios. Ustedes me van a decir, tal vez torciste la interpretación de las palabras del idioma griego. Mi intención en todo momento es mostrarles que si Jesús nos pidió que debemos perdonar, lo debemos hacer para no errar en el blanco en nuestra vida espiritual y no entrar en rebelión para con Dios, para que nuestras oraciones no sean entorpecidas. Amados, todo proviene de la mano de Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, del 24 al 26, dice la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Obviamente, esto es producto del amor del corazón de Dios. Si observamos detenidamente, nuestro corazón pecador está en las antípodas y por eso necesita recibir la gracia gratuita, como dice aquí que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia a través de la redención recibida en Cristo Jesús. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, del 43 al 45, dice la palabra de Dios: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Podríamos utilizar como corolario de esta porción las palabras de Jesús en la oración: Señor, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué importante es este ejercicio espiritual de requerir el perdón de Dios, pero ejercer el perdón hacia aquellos que nos han hecho mal para poder vivir una vida de libertad espiritual en Cristo Jesús. Y el último punto que quiero compartirles en esta mañana dentro de la oración es ser librados del mal. En la oración Jesús dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Al pedir a nuestro Dios que seamos librados de tentaciones y ser librados del mal, declaramos nuestro sometimiento, podríamos decir nuestra rendición incondicional a su voluntad. Y eso lo leemos en la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Y producto de ello actuamos en consecuencia, como dice el salmista en el Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Nuestro corazón es propenso a la tentación, y cuando somos tentados todos sabemos muy bien que no es pecado. Estamos viviendo y dándonos cuenta de nuestras propias debilidades, y esas son las debilidades que debemos llevar a Dios en oración para que Dios fortalezca nuestro ser interior y ser librados de caer en pecado. Mis amados, que en esta mañana la bendición de Dios repose sobre tus vidas y seas prosperado en todo, y que de la misma manera que en este tiempo nos toca atravesar tiempos difíciles, podamos ver que Dios es nuestro sustentador, que Él proveerá para cada necesidad de tu vida, que Dios es quien perdona todas nuestras iniquidades, y de la misma manera quien nos libra del mal. Me despido nuevamente, soy Víctor Cañizares, deseándote la bendición de Dios para tu hogar y familia.